Yo les estaré hablando el día de hoy un poquito sobre lo que es el dibujo técnico. Podría comenzar diciendo que el dibujo técnico es un sistema de representación gráfica de diversos tipos de objetos, con el propósito de proporcionar información suficiente para facilitar su análisis y ayudar a elaborar un diseño y posibilitar su futura construcción y mantenimiento. Se podría decir que suele realizarse con el auxilio de medios informáticos o directamente sobre papel u otros soportes planos. La representación gráfica se basa en la geometría descriptiva y utiliza las proyecciones ortogonales para dibujar las distintas vistas de lo que puede ser un objeto. Los objetos, las piezas, las máquinas, los edificios, los planos urbanos, entre otros, se suelen representar en la vista de planta, lo que puede ser la vista de techo, la vista del piso, la cubierta, entre otros. Luego también se encuentra el alzado, que es la vista frontal o anterior y lateral, que son necesarias un mínimo de 2 proyecciones o vistas del objeto para aportar información útil del mismo, dependiendo de su complejidad. El dibujo técnico engloba trabajos como el bosquejo, los diagramas, los esquemas y los planos eléctricos, las representaciones de todo tipo de elementos sobre la arquitectura, el urbanismo, entre otros, mediante el auxilio de conceptos geométricos, donde son aplicadas las matemáticas y la geometría. En estas imágenes podemos ver algunos ejemplos sobre algunos tipos de dibujos técnicos o características, donde se encuentra el dibujo técnico mecánico, el dibujo electrónico, el dibujo técnico geológico, el dibujo urbanístico y el dibujo topográfico. Bueno, este día también les estaré hablando un poco sobre lo que es el dibujo arquitectónico. Podemos decir que el dibujo arquitectónico es un recurso de representación gráfica muy utilizado en lo que es la construcción. Es indispensable para cualquier profesional que desee trabajar en esta área y, a diferencia de lo que mucha gente piensa, aprender dibujo arquitectónico no es difícil, ya que se utilizan herramientas de dibujo como es la regla y la escuadra o el software especializado, que es lo más común. En otras palabras, el dibujo arquitectónico es un conjunto de bocetos, de proyecciones, de vistas, de secciones y detalles diversos los cuales posibilitan la lectura y la ejecución de una obra. La principal forma de comunicación entre los profesionales de la construcción contiene un lenguaje técnico especializado y utiliza dibujos y símbolos gráficos como medio, se podría decir, para transmitir la información de lo que es el proyecto. El dibujo arquitectónico debe ser representado siguiendo normas técnicas nacionales e internacionales que puedan determinarse a partir de la escala utilizada en los dibujos y tipos de espesores, tipos de líneas y además de utilizar la simbología técnica de lo que estábamos hablando un poco la semana pasada. Todos los elementos gráficos presentes en el dibujo tienen una finalidad, y los cuales deben de ser entendidas por lo que es el remitente, podríamos decir que por el proyectista, como por el receptor, que sería en este caso el lector del proyecto. Dada su importancia, es fundamental que sea cuidadosamente elaborado y representado correctamente cada elemento que lo compone. Por supuesto, siguiendo los estándares técnicos de cada país al que se destina el mismo proyecto. El dibujo arquitectónico es un lenguaje gráfico, como dijimos anteriormente, es decir, que se emplean patrones como las líneas discontinuas, los círculos, las curvas, el sombreado y lo que son los símbolos. Mi nombre es Yamilet de la Rosa. Voy a estar hablando sobre uno de los medios de expresión de la arquitectura, la maqueta. Junto con los bocetos,
y apuntes, la maqueta juega una parte esencial en la fase de diseño en la arquitectura. Se trata de una representación física o arquetipo a pequeña escala que sirve como guía para mostrar los detalles de la construcción, su funcionamiento o incluso la apariencia antes de ser construida la obra. Muchos profesionales optan por realizar renders, que son modelos tridimensionales por ordenador, que permiten realizar un recorrido virtual o una simulación. Las maquetas físicas siguen siendo un elemento común para la presentación de distintos proyectos. Existen tres tipos de maquetas. Están las maquetas topográficas, las maquetas de edificación y las maquetas especiales. Las maquetas topográficas sirven para mostrar las características topográficas, el terreno, la alteración que éste sufrirá debido al proyecto que se realizará. Son representaciones a escalas tanto del entorno como de elementos existentes. Podemos encontrar en estas maquetas lo que son jardines, paisajes naturales o espacios urbanos. Maquetas de edificaciones. Generalmente, esta categoría suele dividirse a su vez entre maquetas de urbanismo, maquetas de edificios, maquetas estructurales e incluso maquetas de interiores. Este tipo de maquetas suele mostrar tanto las cualidades espaciales como las estructuras constructivas, para ofrecer una mayor atención a la construcción planificada para incluir en ellas las edificaciones. Por el contrario, las maquetas especiales suelen abarcar principalmente el diseño de objetos, tanto como productos como muebles, y generalmente se utiliza una escala de 1:10. Bien, como había mencionado anteriormente, es posible crear maquetas arquitectónicas virtuales en 3D gracias a software especializados. Sin embargo, una maqueta puede proporcionar una visión física del espacio que nunca podrá proporcionar un prototipo en 3D. Sin duda alguna, el componente físico y artesanal de las maquetas es lo que genera una sensación tanto en el arquitecto como el cliente. Entonces, la importancia de las maquetas es crear sensaciones. Aparte de crear sensaciones, este tiene sus ventajas, así que puede prevenir de errores o cambios previos a la construcción, optimizando el costo de las mismas. También son completamente interactivas y fáciles de manejar. También facilitan el proceso de presentación de un proyecto arquitectónico y hacen de algo que todos puedan interpretar fácilmente. Hasta aquí mi exposición.